Para cerrar esta celebración, presentaremos el seminario virtual, Vacunas y COVID-19, Perspectivas. Disertado por la licenciada Rebeca Méndez, directora técnica del Instituto de Investigaciones, I2QB3, y decana de la Facultad de Ciencias Químicas y Biológicas de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Agradecemos desde ya su valiosa participación, que aporta conocimientos útiles para la comunidad educativa de UMG. Bueno, pues vamos a platicar el día de hoy de un tema que pues, nos ha interesado a muchísimos, creo que a todos en el último año. Hemos estado ahí sí que envueltos en la pandemia, ¿verdad? La pandemia del COVID. Creo que nadie había contemplado que íbamos a vivir esto en nuestra vida. Sin embargo, pues yo lo que les quiero comentar hoy es un poquito algunas perspectivas sobre la vacunación. Sobre anti-COVID-19. Llamé a la conferencia Perspectivas porque precisamente son algunos puntos de vista lo que vamos a platicar. No necesariamente son puntos de vista personales, yo voy a tratar solo de enfocar pues algunos aspectos, resaltarlos nada más en cuanto a lo que hemos vivido en la pandemia, y sobre todo me voy a enfocar en la parte de la vacunación. Lo que primero tenemos que recordar, y esto es algo que hemos oído, ¿verdad? Y hemos visto, es que la pandemia no es una situación nueva, digamos. Las pandemias en el mundo pues han venido desde hace muchísimos años, muchísimos siglos. La humanidad ha sido azotada por pandemias, y pues la última que tenemos nosotros en vista es la de 1918, que es la gripe española. Y pues se han hecho muchísimas comparaciones. Fue también una pandemia pues ocasionada por un virus. Y cuando nosotros vemos estas fotografías, que les voy a enseñar un poquito alguna secuencia para que nos vayamos dando cuenta que es, como les decía, una situación a la que sí podemos sentirnos relacionados, ¿verdad? En inglés la palabra es related, ¿verdad? Que es un poquito más como, yo sí me siento identificado con eso. Cuando nosotros vemos estas fotos, esto fue en 1918, pues esta me encanta un poquito, ¿verdad? Porque es quédate en casa, compra por teléfono. Y cuando, pues, este fue uno de los primeros mensajes que nosotros teníamos, ¿verdad? Pero ya no era comprar por teléfono, porque el teléfono es uno de los medios que ya no utilizamos tanto, sino que ya es compra en línea, ¿verdad? Pero cuando vemos esto, nos vamos dando cuenta que nosotros pues tenemos mucho con qué asociarnos a ese entonces. Si vamos un poquito atrás, esto pues también fue una situación que se vivió en Guatemala. Nosotros podríamos ir a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, y vamos a encontrar en nuestros ancestros muchas personas que obviamente pues estuvieron vivas en esta situación. Puede ser que ya no haya muchos sobrevivientes, pero seguramente sí tenemos a alguien en la familia que pues se vio de alguna manera afectada por la pandemia. La pandemia también estuvo en Guatemala y pues hubo muchísimas muertes. Hay documentación a la que podemos acceder. Más que pues documentación científica, es un poquito más histórica, ¿verdad? Es más, hay un documento muy bueno de un antropólogo en el que él va describiendo realmente cómo fue que se vivió la pandemia en Guatemala, ¿verdad? Sobre todo cómo fue azotado el occidente del país y el oriente, que fueron de los que más lo sufrieron. Pero cuando nosotros vemos entonces ya qué pasó con el COVID, ¿verdad? Y con nosotros, pues lo primero que hicimos cuando nos enteramos de que había una amenaza, ¿verdad?, microbiológica, pues tenemos que protegernos del virus, ¿verdad? Y entonces en esas ansias de protegernos, pues nos aislamos, y de hecho, pues muchas de las estrategias para combatir el virus es el aislamiento, ¿verdad? La distancia física que se menciona, y pues nos encerramos todos, ¿verdad? Y nos encerramos por un tiempo. Todo lo que se pudo, pues fue retraernos a nuestras casas, bajar los vidrios y protegernos del agente que nos estaba amenazando. Sin embargo, cuando esto se fue prolongando, ya nos dimos cuenta de que era insostenible. Entonces tuvimos que empezar a salir, ¿verdad? Al igual que nuestros antepasados de 1918, pues, al final dijeron, pues nos vamos a colocar los medios de protección y tenemos que continuar con nuestras vidas. Eso también fue pasando un poquito en este contexto. Entonces tuvimos que protegernos, por lo menos poner las barreras físicas y salir a continuar con nuestra vida. Y pues hemos tenido también diferentes acciones a lo largo de este tiempo. En 1918 también había gente
que pues no estaba de acuerdo con pues cuidar las normas, ¿verdad? Aquí vemos un ejemplo que podemos sentirnos como muy identificados desde entonces, y también estaban los anti-mascarillas, ¿verdad? Ellos eran una liga de los anti-máscaras, se dio principalmente en Estados Unidos, pero fue una situación en la que muchas personas estaban en contra de las medidas sanitarias que se estaban tomando. Eso también lo vimos nosotros, no solo en diferentes países del mundo, sino que también en Guatemala. A mí esta manifestación me pareció un poquito simpática, ¿verdad? Y perdonen que les dé mi opinión personal, pero sobre todo porque como los guatemaltecos somos mucho de no podemos creer ni dejar de creer. Entonces, o sea, no creemos ni dejamos de creer, ¿verdad? Como nuestras leyendas. Salieron muchas personas a protestar contra los encierros, ¿verdad? Pero de una manera prudente lo hicieron en automóvil porque, pues, o sea, queremos salir, pero también nos queremos cuidar del virus, ¿verdad? No sabemos si infecta o no, pero entonces vamos a ir protegidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado también con el COVID en todo este tiempo, sobre todo del año pasado para acá? Que hemos visto que obviamente pues esto no es una situación solo sanitaria, sino que también obviamente pues está una gran parte política involucrada por ser una pandemia, pues muchos de las áreas de la sociedad, ¿verdad? No solo la parte de salud, sino que la parte económica, la parte social, la parte psicológica está involucrada. Y lo que ha pasado es que sin meternos a comentar realmente cuestiones políticas, sí hemos visto que muchos de los países que al final pues han tenido un gran desborde de casos ha sido por el manejo que sus políticos han hecho de la pandemia. Hemos visto, al principio sobre todo se notó mucho, ¿verdad? Ahorita pues ya es otro el comportamiento, pero que hubo una pugna en muchos lugares entre la ciencia y los líderes políticos. Y eso al final pues generó mucha controversia. Entonces, cuando nosotros vemos eso como público en general, empezamos a confundirnos y eso es como parte, o sea, las consecuencias de esa confusión las estamos viviendo ahora. En 1918 también habían líderes científicos hablando, explicando y todo, y también pues hubo un poco de confusión. En este tipo traje estas noticias también que fueron del principio de la pandemia. Es difícil verlas porque pues al final también los líderes, que eran líderes, pues algunos líderes religiosos, lamentablemente también han estado dando algunas ideas que pues nos han afectado. De hecho, pues recientemente hemos escuchado que han habido pues algunos líderes religiosos que han estado hablando en contra de la vacunación y en contra de algunos argumentos científicos, y eso no para entrar en una crítica, porque no es eso, pero lo que yo quiero traer al espacio hoy es cómo eso nos afecta a nosotros como población en general, cómo le afecta pues al público, a la sociedad civil, realmente ver esa confusión dentro de las personas que deberían estar dando lineamientos de seguimiento, ¿verdad? Y de protección. Esa confusión pues es la que nosotros estamos viviendo y sufriendo un poco. Guatemala pues también ha tenido pues muchos bemoles, ¿verdad? En el manejo de esta pandemia, sobre todo también como lineamientos confusos. Y pues no traigo esto tampoco solo para que pensemos que todo ha sido un caos, sino que también veamos que han habido algunos países en los que pues el comportamiento ha sido diferente. Y tenemos que pues, son países sobre todo europeos, ¿verdad? O del primer mundo o países desarrollados, en los que la ciencia ha tenido un papel mucho más involucrado en la política, se le ha dado sobre todo más espacios. ¿Por qué traigo todo esto como a la mesa, ¿verdad? Solo como a la reflexión. Porque es lo que hemos vivido, es lo que hemos estado viviendo y puede sonar como que fue hace mucho tiempo, porque una vez puede ver estas cosas y dice, pero eso fue hace un montón de tiempo, fue hace un año, y realmente lo que estamos nosotros ahora viviendo pues es un desgaste. Es un desgaste porque ha sido una situación que no le vemos como mucha salida, y lo que más pareciera es que ahora nos estamos acostumbrando a esa tensión, digamos, de cierta forma. Se ha visto que hay pues muchos grupos sociales, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, las mamás trabajadoras, o solo las mamás amas de casa que no trabajan fuera, sino que solo en su casa, también han sido muy golpeadas, ¿verdad? Ha sido de los grupos más golpeados. El grupo del personal de salud es de los más afectados también.
Sin embargo, al final creo que todos, o sea, todos en nuestro espacio nos hemos visto afectados no solo físicamente, sino que también emocionalmente, mentalmente, por la pandemia, ya sea directamente por el virus en sí, ¿verdad? O por las consecuencias que esto ha tenido. Ha sido difícil, ¿verdad? No solo para las personas, pues para todos en varios aspectos, sino que sobre todo también para quienes han perdido familiares. Y familiares, amigos, gente querida. Lo difícil de esto también son que muchas veces pues no solo es una persona la que se va, sino que generalmente son varios miembros de una sola familia. Pero lo que sí tenemos que pensar es que, pues como para la gente sobre todo que le quita un poco de valor al COVID, y dice, bueno, hay más infecciones de otro tipo, o en nuestro caso, pues la violencia se lleva a más personas que el COVID. Pues miren, no necesariamente es así. ¿O hay otras infecciones que matan más que el COVID? Sí, definitivamente que sí, más enfermedades. Sin embargo, por ejemplo, una de las infecciones que más muertes tiene a nivel mundial es la tuberculosis, de las más, digamos que de las más estudiadas, la que nosotros más, desde hace mucho tiempo se está tratando de erradicar la tuberculosis, pues son índices muy altos y por esta enfermedad, por esta infección, hay anualmente 1.5 millones de muertes. ¿Verdad? O sea, 1.5 millones de personas al año mueren por tuberculosis en el mundo. Ahora, por COVID, el año pasado llegamos casi a los 2 millones, ¿verdad? Y sabemos que con COVID hay un subregistro muy grande. Entonces, nosotros ya a nivel mundial, digamos, eran más o menos 1.8 millones de fallecidos a diciembre de 2020. Y ya para menos, o sea, ya ahorita estamos arrancando el primer semestre, terminando el primer semestre, digamos, no lo hemos terminado, pero ya estamos pues vamos a rondar los 4 millones. Eso quiere decir que realmente la tasa de mortalidad, pues puede ser que a nivel global tal vez no sea tan alta, pero en cuanto a personas fallecidas sí está muy grande y que no estamos contemplando el subregistro. Hace poco salió pues una nota ya de la OMS, ¿verdad? Diciendo que sí, lo que se calcula es que es el doble. Todo es el doble, tanto de personas infectadas, ¿verdad? De pacientes que han estado en contacto con la infección, con el virus, perdón, y también de fallecidos, que generalmente en todos los países es el doble de lo que se está reportando. Incluso en países como Estados Unidos, que supuestamente pues se lleva un buen registro, también se ha visto que hay un subregistro bastante grande. Hay un paper publicado de eso recientemente. Entonces, la gran pregunta, ¿verdad? Porque tampoco se trata de aquí que nos pongamos pesimistas, pero no podemos dejar de ser realistas. Lo que nosotros queremos es que esto se acabe. O sea, no creo que haya una persona que diga que está feliz en estas condiciones. Puede ser que muchos empezamos como muy, bueno, ahora voy a tener un tiempo para trabajar en mi casa, que siempre he querido aprender a hacer eso y todo, y verá, esto me da ciertas ventajas. Sin embargo, hay un desgaste. Ya queremos salir. Ahora, ¿cuándo se va a acabar? No podemos saberlo efectivamente como una fecha exacta. Sin embargo, sí sabemos que hay bastantes estrategias que nos pueden ayudar a que esto de verdad ya se termine. Lo que nosotros necesitamos hacer, no vamos a poder erradicar el COVID no se va a extinguir, digamos, sino que lo que nosotros tenemos que lograr, ese es el objetivo realmente del control de la pandemia, es que haya menos muertes, ¿verdad? O sea, que haya menos COVID grave y desaturar, digamos, los servicios de salud para que también se pueda atender al resto de enfermedades y a todo el montón de condiciones que se están desatendiendo. Otra cosa es entonces que nosotros necesitamos lograr que el COVID sea lo que se conoce como endémico. Necesitamos que la infección sea como una gripe, ¿verdad? Y que cuando surjan casos graves haya suficiente espacio y recursos para poder ser atendidos eficientemente en los hospitales. Esa es la idea. ¿Qué es lo que pasó con esto? Que se exacerbaron los casos y entonces tenemos tanto que los hospitales no se dan abasto para poder atender a los pacientes de una manera eficiente y entonces lamentablemente muchos al no recibir esta atención fallecen. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Y uno de los medios para eso es la vacunación. Entonces, en una pandemia nosotros generalmente tenemos una línea de tiempo y estamos ahorita en esta fase. O sea, no hemos ni siquiera pasado digamos que vamos a hablar a nivel mundial. Hay algunos países que ya están pasando a esta etapa,
¿verdad? Y todo pues se ha demostrado que es por la eficacia de sus planes de vacunación. Nosotros acá en Guatemala estamos en esto, ¿verdad? Fase 5-6, que es un amplio contagio del virus. Ahorita, pues nosotros sí tenemos muy pocas medidas de control, pero realmente los casos no bajan, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es ver el porcentaje de positividad, más que el hecho del número de casos, porque hay veces que se hacen muy pocas pruebas, es ver cuántos de esos casos tamizados, cuántas de esas pruebas que se hacen todos los días resultan, ¿verdad? En resultados positivos, valga la redundancia, o sea, cuántos pacientes salen positivos de esas pruebas que se están corriendo. Y como estamos a principios de junio, ¿verdad? Estos datos son de principios de junio, entonces teníamos pues más o menos en Guatemala 262,000 casos, ¿verdad? Con un 3.1% de mortalidad, digamos, ¿verdad? Eso es 8,000 personas fallecidas, eso es bastante. Y en cuanto a la vacunación, tenemos 596,000, casi 597,000 personas, dosis administradas, que al final pues es personas, ¿verdad?, que han recibido al menos una dosis, de los cuales la mayor cantidad solo han recibido una y el esquema completo solo lo tienen más o menos 110,000 personas. Entonces estos sí son datos, pues puede oírse como que fueran muchos, pero realmente es muy, muy, muy poco, ¿verdad? Sobre todo cuando lo comparamos nosotros a nivel mundial, eso se lo puedo enseñar más adelante. Entonces, nosotros lo que necesitamos realmente para que una pandemia se controle es lo que se conoce como la inmunidad de rebaño. Y este es un término que se ha utilizado muchísimo. De hecho, pues fue como, se pretendió que fuera como una estrategia política en algunos lugares, ¿verdad? Como para prevenir, y la idea era no cerrar nada, dejar que todo el mundo se infectara y que pues se alcanzara esta famosa inmunidad de rebaño. El problema es que esto no puede ser una estrategia política, porque realmente la inmunidad de rebaño es como el indicativo de que la pandemia se acabó. O sea, no es que a través de esto yo voy a alcanzar el fin de la pandemia, sino que esto es el fin de la pandemia. No sé si me explico, ahorita voy a comentar un poquito en qué consiste. Este término, digamos, no es exclusivo, por ejemplo, para COVID. Se habla de inmunidad de rebaño cuando yo tengo suficientes personas inmunizadas dentro de un grupo que me va a proteger a los grupos vulnerables, ¿verdad? ¿Y cómo es que ¿a qué me refiero con inmunizado? Para empezar, inmunizado es una persona que tiene defensas contra el agente del cual necesitamos protegernos, ¿verdad? Por decirles, bueno, yo tengo defensas para el virus o para la tuberculosis, ¿verdad? Porque recibí una vacuna cuando era niña y todo. Entonces, al yo tener esas defensas, significa que estoy inmunizado. ¿Qué pasa con el COVID? Nosotros, bueno, con el COVID o cualquier otra infección, una inmunización se alcanza de dos formas, de una manera natural o de una manera artificial. La manera natural es una persona que ha tenido la infección, se recupera y el cuerpo genera las defensas necesarias para que en un segundo contacto con el virus pueda responder. Eso generalmente se puede adquirir por un proceso de una infección que puede ser asintomática. O sea, yo no manifiesto síntomas de la enfermedad o tengo una enfermedad muy suavecita, pero mi cuerpo sí generó las defensas. Entonces, en una segunda infección, el cuerpo ya tiene la información necesaria para responder. Eso similar sucede con la inmunización artificial, que es la vacunación, ¿verdad? Que se adquiere a través de la vacunación. Entonces, ¿qué significa? Yo recibo una información, ¿verdad? O recibo una fracción, ¿verdad? del microorganismo contra el cual necesito desarrollar defensas. Eso es lo que recibe mi cuerpo, es como una especie de engaño, ¿verdad? Que es una palabra mal utilizada, pero es más o menos el mecanismo, ¿verdad? El cuerpo recibe una información, no es el verdadero virus, solo es algo, o sea, es una fracción de él o algo que va a generar esa respuesta. Y entonces, al tiempo, cuando el cuerpo ya procesa, ¿verdad? Que es lo que tardan las vacunas también en generar esa inmunidad, ya podemos hablar de una persona inmunizada. Entonces, dos formas de adquirir la inmunización, ya sea por vía natural o por vía artificial con la vacunación. La vía natural es la recuperación de una infección adquirida pues naturalmente. Ahora, ¿qué es lo que pasa y cuál es el riesgo de solo adquirir, por ejemplo, la inmunidad de rebaño a través de la inmunización natural, a través de una infección?
que no todas las personas se recuperan, sino que en ese transcurso, pues lamentablemente algunos van a fallecer. Entonces, estamos adquiriendo esta inmunidad y estas defensas a costa de muertes. O sea, aunque sean menos, ¿verdad? Aunque sean pocas, entre comillas, porque estamos hablando de 3 millones de personas, eso no es poco, una persona sería suficiente. Realmente es un proceso pues que no nos podemos dar ese lujo, ¿verdad? Porque entre comillas, ¿verdad? Y mal utilizada la palabra, esto no es un lujo. O sea, hay una persona que fallece no debería de ser suficiente para que nosotros pensemos en utilizar otras formas de alcanzar esa inmunidad. Entonces, cuando no hay inmunidad de rebaño, ¿verdad? Una persona infectada pues puede infectar a más y entonces estos infectan a más y así es como se transmite, ¿verdad? Y se propaga una infección. ¿Qué pasa cuando hay personas inmunizadas? Que serían estos, ¿verdad? Hay una persona infectada y todos estos están protegiendo a los vulnerables porque este infectado, o sea, no llega a la infección, no logra pasar, porque estos ya tienen defensas, ¿verdad? Que van a combatir el virus o el agente infeccioso que se está intentando propagar, ¿verdad? Un infectado no logra infectar a muchos, puede ser que se infecte a uno, ¿verdad? Por eso es que las medidas que hay que seguir cuidando con la vacunación, pero no necesariamente se va a propagar como en el caso de que no haya inmunización. ¿Cómo lo vemos esto un poquito pues ya como números, ¿verdad? Esto es un ejemplo muy craso, digamos, es como muy grueso, no tiene mucha epidemiología, es una cuestión muy aritmética, ¿verdad? Y que me perdonen los epidemiólogos si lo ven, pero realmente solo es como para darnos una idea para cuestión como más visual. Se habla de inmunidad de rebaño, por ejemplo, para COVID, cuando, eso lo han dicho ahorita los expertos, que para esta infección en particular, porque cambia dependiendo del porcentaje, dependiendo de la infección, es de un 70 a un 80% de la población. ¿Qué quiere decir? Este porcentaje de la población en general tendría que estar inmunizado para decir que ya la infección pues, es endémica, hay inmunidad de rebaño, estamos protegidos la mayoría. En el caso de Guatemala, que según el Instituto Nacional de Estadística tenemos 18.111.000 más o menos personas, ¿verdad?, registradas, tendríamos que alcanzar un 70% de inmunización y esto equivale a 12 millones de personas inmunizadas por infección pasada o vacunación. Esto, si nosotros hablamos de un 3.1% de mortalidad, nos da 393.000 personas fallecidas. ¿Qué significa? Que para nosotros llegar a este 70% de inmunización, pues tendríamos que tener 12 millones de personas inmunizadas, ¿verdad? En si estamos hablando de una infección natural, esta cantidad de personas deberían de estar contagiadas. Y si recordamos la diapositiva anterior, pues estamos en 200.000, ¿verdad? No hemos llegado a los 300.000 infectados. O sea, ¿cuánto tiempo nos llevaría esto? Obviamente sabemos que hay un subregistro muy grande, pero 12 millones de infectados estaríamos hablando de 300.000 personas fallecidas. Y yo creo que esto nadie lo desea, no es una cuestión negociable llegar a esto. Ahora, estamos haciendo el cálculo con la población total. Cuando nosotros, pues también, digamos que la población en riesgo en COVID, ya sabemos que es la población adulta, que equivale al 66% de guatemaltecos, que es más o menos pues 12 millones estimado de guatemaltecos tienen más de 18 años. Si de esta población, vamos a suponer que solo es la población adulta, sin embargo, cuando hablamos de inmunidad de rebaño, sí es la total. Si contemplamos solo este grupo, el 70% de estos adultos es 8 millones de personas. Y hablando de un 3% de mortalidad, eso nos da igual, o sea, la diferencia o sea, sí hay una diferencia, pero realmente yo creo que cuando nosotros hablamos de muertes, como les decía, uno es más que suficiente para que nosotros, pues sí, pensemos en tomar otro tipo de medidas. No es negociable esto. Entonces, también trayendo, pues esto se los mencionaba, los datos de la vacunación, ¿verdad? Al 7 de junio. Esto son personas, esta gráfica es de personas que han recibido por lo menos una dosis de la vacuna, pero esto es en porcentaje de la población en general. Entonces, a nivel mundial, el país que tiene a la mayor cantidad de su población vacunada al día de hoy es Israel, ¿verdad? Es Estados Unidos quien ha colocado más vacunas, ellos ya llevan 30 millones de vacunas puestas, más o menos, 300 millones de vacunas puestas,
que eso es absolutamente, bueno, no sé si lo imaginan, pero nosotros diciendo 16, 18 millones de personas, ya en una semana hubiéramos podido vacunar a toda la población, ¿verdad? Y si estamos hablando de adultos, realmente en 4 días, porque los estadounidenses lograron llegar a más o menos 2 millones de vacunas diarias, ¿verdad? De vacunaciones diarias. Entonces, Israel, Canadá y el Reino Unido, ¿verdad? De los países que pues elegí para colocar en la gráfica. En Latinoamérica es Chile quien va a la punta de la vacunación, ya tienen casi el 60% de su población vacunada, ¿verdad? Estos pues son otros países, ¿verdad? Ya de Europa, Estados Unidos, y pues un poquito más en nuestra región. Brasil, por ejemplo, también lleva muchas vacunas colocadas, pero tiene una densidad demográfica mucho mayor que Chile, por eso es que todavía no ha alcanzado un alto porcentaje de su población. Y pues ya viendo a nuestros vecinos, ¿verdad? Porque México lo coloqué acá, México también ya lleva pues varios millones de personas vacunadas, sin embargo, como tiene una densidad poblacional muy grande, igual es poco, y pues ya de Centroamérica vemos que Costa Rica pues es el país que lleva el liderazgo en esto. El Salvador, ¿verdad? Tiene menos habitantes que Guatemala, pero lleva muchísimo más, lleva más de 2 millones de personas vacunadas y ellos son como 6, 7 millones, creo yo, entonces ellos ya van arriba y pues a Guatemala la verdad es que con esos números estamos muy, muy, muy atrás. Solo pues el país que, es que esto es lo más triste, ¿verdad? Que Honduras todavía lleva más personas proporcionalmente a nuestra población y pues solo Nicaragua lleva menos que nosotros. Entonces, esto es una situación realmente alarmante y que sí tenemos que ver cómo se soluciona porque de verdad, si no, pues no vamos a avanzar mucho en todo esto. Ahora, quiero comentarles un poquito más o menos cómo es que pues una vacuna se hace, porque también hemos tenido muchas de las dudas y de los cuestionamientos alrededor de la vacunación ha sido ¿por qué la vacuna salió tan rápido? O sea, ¿por qué algo que se tarda tanto realmente pudo, pues, en menos de un año ya estar disponible para el mundo? Y pues lo primero que tenemos que hacer es un recorrido pues muy breve en el cronograma realmente de lo que ha pasado en el COVID. Y el primer caso de la infección por coronavirus fue el 8 de diciembre de 2019 en Wuhan, China, ¿verdad? Eso pues al final pues oíamos nosotros un poquito de lo que estaba pasando. Yo creo que nadie se imaginó nunca que fuéramos a vivir lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido. Ahora, lo curioso de esto es que el 8 de diciembre se detecta, pues ya se reporta por lo menos el primer caso, ¿verdad? O sea, ya empieza como la historia, ¿verdad? El 31 de diciembre se reporta y 10 días después, 11 días después, ya estaba secuenciado genéticamente el virus. ¿Eso qué significa? Estaba identificado, nombre y apellido. Me hablo de genéticamente, ¿verdad? Se vio que tenía similitud con otro virus que era el SARS-CoV-1, ¿verdad? Como filogenéticamente se llama, se identificó, se hizo las comparaciones, se empezó a estudiar. Entonces, que nosotros en menos, bueno, realmente en un mes, digamos, y digo nosotros como humanidad, ¿verdad? Tuviéramos ya esta secuencia, eso es un avance, pero de verdad de años luz. Si regresamos a 1918, en 1918 no sabían, o sea, ni siquiera sabían si era un virus, creían que era una bacteria la que estaba ocasionando la gripe española, y era un virus, pero no estaba el conocimiento todavía necesario para siquiera identificarlo. O sea, se terminó la pandemia y todavía no se conocía el agente causal, se descubrió muchísimos años después. Nosotros en menos de un mes realmente, ¿verdad? Si lo vemos después del primer reporte, 10 días, ya se tenía genéticamente identificado qué era lo que estaba pasando. Y esto se empezó a replicar a lo largo de todo el mundo. Todo el mundo empezó a ver cómo secuenciaba y pues al final sí fue como una cuestión bastante importante, ¿verdad? Que se realizara. Ahora, el 10 de enero ya empieza la secuencia y el 1 de marzo nosotros ya teníamos, sigo con nosotros como humanidad, el primer estudio en fase 1 sobre vacunas. O sea, en un rango de 3 meses se empieza a trabajar ya pues como en los estudios más serios de vacunación.
¿Por qué se hizo tan rápido? ¿Cómo se pudo hacer tan rápido? Que esta es otra cosa que es importante aclarar. La tecnología que se está utilizando como base para las vacunas de COVID no es nueva. El virus es nuevo, las vacunas en sí, ya la producción de la vacuna es nueva, pero la tecnología detrás no lo es. Vienen muchísimos años, décadas, en que la humanidad viene utilizando la vacunación y las técnicas. Vamos a mencionar un poquito esas dudas también que hay alrededor de la vacuna, las vacunas RNA, por ejemplo, que son nuevas, que nunca se habían probado en humanos. Eso no es totalmente cierto. De hecho, sí se habían probado en humanos, ¿verdad? Sí hay estudios fase 1 con algunos otros virus, ¿verdad? Que no es obviamente ninguno de estos, pero sí con algunos virus de influenza que sí se habían hecho en fase 1 ya con seres humanos hace varios años, ¿verdad? Entonces, no es que estas vacunas en sí, pues sí, realmente es primera vez porque el virus es nuevo. Entonces, obviamente, pues esto no existía, pero toda la tecnología detrás, sí. O sea, esto no fue como que ahorita nos inventáramos, o sea, la gente se empezó a inventar una nueva forma de una vacunación. Todo eso ya estaba y por eso es que fue posible armar esto de una manera como tan eficiente rápidamente, ¿verdad? Entonces, sí hay varias cosas que tenemos que discutir de eso, pero rápido se pudo hacer por eso. Ahora, el otro factor que es crucial en esto es la inversión económica que se hizo. En el caso particular del COVID, lo que ha pasado es que, como mencionábamos, ¿verdad? Al inicio, pues es una situación que no solo es clínica, ¿verdad? No solo es sanitaria, sino que también económica y también política y también social y también psicológica. O sea, son muchos los aspectos de la vida humana que se han visto afectados. Entonces, asimismo, ha sido como la participación de los diferentes actores para buscar las soluciones. Entonces, ¿qué pasó? Los gobiernos invirtieron muchísimo, pues obviamente los que tienen producción de vacunas en sus países, ¿verdad? Invirtieron mucho dinero los gobiernos, ¿verdad? Los que pudieron. También invirtió la industria farmacéutica, también invirtió pues, organizaciones públicas, organizaciones privadas, la academia, o sea, todo mundo se puso a ver cómo encontraba una solución a esto y entonces empezaron a trabajar sin parar. O sea, la gente que ha estado involucrada en la producción, en el diseño, la gente de ciencia, así como otra gente de otras áreas, ¿verdad? De la vida humana, no se ha detenido precisamente para encontrar una solución a esto. Ahora, lo duro es que a pesar de los esfuerzos, se trabajó, los desvelos, el cansancio, todo, tenemos ahora pues la otra cara de la moneda, que es literalmente cómo es que la población civil, ¿verdad? La población, ¿verdad? Está recibiendo todo esto, que también lo vamos a comentar más adelante. Pero solo para hacer el énfasis, ¿verdad? De que esto no es una situación, digamos que es una situación atípica porque pues ha sido rápido, pero también hay como mucho detrás. La otra cosa importante es cuando hay una cantidad grande de dinero pues, que se pueda invertir en ciencia, la ciencia avanza, porque uno de los grandes dilemas que tenemos todo el tiempo, los grandes pues, retos, es conseguir financiamiento para poder invertir en ciencia, que eso cuesta muchísimo, incluso en estos países industrializados. Sin embargo, pues como todo mundo dio plata, la investigación pues pudo fluir de una manera más efectiva. Entonces nosotros ya en diciembre, ¿verdad? Esto pues en octubre ya se habían empezado a hacer los estudios, ya fase 3 en julio, ¿verdad? Que fase 3 ya involucra más seres humanos y entonces por eso es que nosotros tenemos esa disponibilidad de vacunas, ¿verdad? ¿Cuánto se lleva de una manera ordinaria llegar al desarrollo de esto, digamos, como de estos medicamentos o de pues, los estudios realmente en farmacéutica, ¿verdad? En farmacología? ¿Cómo es que se lleva todo este orden? Pues más o menos del descubrimiento, o sea, se descubre la molécula que nosotros al final pues ya sabíamos, como les decía, en 10 días ya se tenía genéticamente descrito quién era el agente. Esto se llevó pues nada, digamos, eso puede llevar mucho tiempo, sin embargo ahora fue muy rápido por la tecnología que ya había. Entonces, toda esta parte generalmente se estudia, todo esto es en animales, ¿verdad? Se busca, todo es en laboratorio, en animales, ¿verdad? Ya sea con células, todo esto es como muy de laboratorio, puede llevar un tiempo entre 3 y 8 años. Después hay un periodo de 2 a 10 años cuando ya se empieza a probar eso, que sí funciona en animales o en células, a humanos.
Y lo que va cambiando el tipo de fases, ya sea 1, 2 y 3, es la cantidad de individuos, ¿verdad? De personas que están involucradas y que reciben ya los medicamentos a probar. Entonces, una fase 1 es más o menos, son decenas realmente de personas. En una fase 2 son cientos de personas, algunos cientos de personas. Y en una fase 3 estamos hablando ya de miles de personas. Y pues después ya hay una parte regulatoria que es verlo un poquito ya como un poquito más larga escala, que es lo que estamos ahora. Entonces, esto, pues hablando un poquito del tiempo máximo, digamos, nosotros podemos pensar que un medicamento se tarda unos 20 años en ser aprobado, o por lo menos estar disponible a la población en general, algo que ahora se hizo en menos de un año. Porque si volvemos a nuestra gráfica, pues las primeras vacunas empezaron a poner a finales de noviembre, principios de diciembre del mismo año, digamos. Entonces sí fue una cuestión récord y esto es una de las razones también que ha generado mucha desconfianza en la población porque la cuestión es lógica, ¿no? ¿Por qué realmente algo que salió tan rápido puede estar muy bien? ¿Verdad? Entonces vamos a también a mencionar eso, ¿verdad? Que sí, uno de los aspectos que es importante es que sí tenemos que saber todos que hay todavía muchas cosas que se tienen que aclarar de la vacunación. O sea, que no es que necesariamente ya todas tengan el ok final, digamos. Sin embargo, también es, o sea, esto es parte de lo que se sabe, ¿verdad? Esto es parte de lo que tenemos que tener presente, pero también el otro lado de esto es no tenemos otra forma, no es como que no tengamos opción, ¿verdad? Porque la opción puede ser yo me puedo vacunar o no me puedo vacunar. Cada una de estas decisiones tiene una consecuencia y tiene unas responsabilidades y tiene un riesgo, que ese es el otro gran factor que tenemos que evaluar. Siempre tenemos que contar cómo, pues ir considerando nuestros riesgos, porque en todo lo que hagamos o dejemos de hacer siempre existe. Entonces, empresas, ¿verdad? Esto ya, pues nosotros hemos conocido más los nombres de las vacunas más por sus farmacéuticas, ¿verdad? AstraZeneca, por ejemplo, pero ahora pues ya tienen otros nombres, ¿verdad? Vaxveria se llama, esto es un poquito raro el nombre. Cada una de estas también tiene otros nombres, pero solo para que vayamos viendo ya las fechas estas son aprobaciones de emergencia, se llama, que dieron las instancias internacionales que se dedican a pues la regulación de medicamentos y alimentos, ¿verdad? Esta es la FDA, es la de Estados Unidos, ¿verdad? Que nosotros conocemos, y EMA es la europea. Entonces, pues muy similares las fechas en las que se dieron las aprobaciones y entonces ya se empezaron a colocar en seres humanos. Y pues ahorita vamos a platicar un poquito en qué consiste, brevemente nada más, en qué consisten las vacunas, cuáles son los principios, digamos, porque hemos oído que son RNA, otras son vectores virales, pero eso realmente ¿qué significa? Y pues lo que tenemos que saber es que esto, como les digo, son tecnologías que ya existían antes del COVID, ¿verdad? Todos hemos recibido alguna vacuna de un virus inactivado o un virus atenuado, o basadas en proteínas, ¿verdad? O basadas en un vector viral. O sea, las vacunas que nosotros generalmente hemos recibido tienen estos principios. Definitivamente no hemos recibido alguna de RNA, porque como les decía, esas son más nuevas, la tecnología, pero sí existían. Entonces hay tres tipos grandes, digamos, de vacunas para efectos de la explicación. Algunas son las que están basadas en proteínas, digamos, y las otras son más de la parte de ácidos nucleicos, ¿verdad? O genéticas. Entonces, en cuanto a las basadas en proteínas, nosotros tenemos, ¿qué significa eso? Que la tecnología consiste en tomar una fracción del agente, ¿verdad? Del virus, en este caso, que puede ser una proteína de diferentes partes del virus, porque realmente tiene muchas proteínas. Y lo que yo hago es que tengo esa subunidad de la proteína, es la que yo voy a introducir al organismo del hospedero, o sea, del ser humano que voy a vacunar o de la persona que voy a vacunar. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un virus inactivado o un virus atenuado, es que tenemos el virus que necesitamos, para el cual necesitamos nosotros una respuesta, pero de cierta forma está como ya se ha dormido o ya se le quitan algunas propiedades, está como sedado, digamos, por decirlo de una forma muy fácil de comprender, no es que sea exactamente de esta manera. Entonces, al tener estos virus, que en este caso sería pues el COVID, ¿verdad? O algo, el virus para el cual yo quiera la defensa, que los tengo así, es incapaz de producir la infección, porque no es que me vaya a dar la infección,
pero me da las defensas que necesito, le da al cuerpo la información que necesita para poder producir esa defensa al momento de ya tener al verdadero virus, que ese no va a estar modificado, digamos. Entonces, virus inactivados y atenuados nosotros de verdad, pues hay muchas vacunas, las primeras vacunas de hecho se hicieron con esta tecnología, ha funcionado, lo que pasa es que es muy cara. Es muy caro producir esto porque, digamos, al momento de la producción, ya en el laboratorio, digamos, para poderlo elaborar, las personas que lo están haciendo necesitan condiciones muy grandes, digamos, de mucho cuidado, porque están manipulando al virus mientras lo preparan para poder entrar a estos estados de atenuación o de inactivación. Era como de una manera muy práctica para decirlo. Otra de las formas en las que pues, desde los principios que utilizan las vacunas, en las cuales hay este tipo de manipulación, ¿verdad? Son las que se conocen como vectores virales. Entonces, lo que yo tengo en un vector viral es un virus de otro tipo, que no es el virus de interés, digamos, y lo que voy a hacer es que voy a introducir en ese virus, que me va a funcionar como un vector, como un acarreador de la información del virus que sí me interesa. Entonces, muchas de las vacunas que nosotros tenemos ahora precisamente se basan en vectores virales, o sea, utilizan otro virus, ¿verdad? Algunos son de chimpancé, algunos son virus humanos, ¿verdad? Algunos son otro tipo de virus un adenovirus, ¿verdad? De hecho, la vacuna de AstraZeneca pues utiliza este adenovirus, igual que la Gamaleya, ¿verdad? Que son las que están disponibles ahora en Guatemala. Lo que hacen es que tienen otro virus, ¿verdad? Que es un virus de la gripe o es un virus de otro tipo, un virus para el cual nosotros ya tenemos defensas, y adentro está la información del coronavirus. Es una fracción también pequeña, que es lo que necesitamos. Y después están las vacunas de ácidos nucleicos, que en este caso pues son las RNA o DNA. Vamos a hablar solo de las RNA porque pues son también las que están ahorita como muy en boga, pues son las que se están utilizando, ¿verdad? La famosa Pfizer y Moderna pues utilizan este principio. Lo que yo voy a tener acá es una fracción pequeña del RNA viral. Esto sí es un RNA, pues es literalmente una fracción que tiene toda la información tal cual del coronavirus, de la fracción de interés que yo necesito producir, y esta está cubierta de pues alguna molécula protectora, que en este caso pues son nanolípidos, ¿verdad? Son como unas moléculas de grasa que van a proteger al ARN viral al cual, pues, mientras llega a la célula del hospedero, y entonces se producen las reacciones, ¿verdad? Esto lo vemos acá un poquito mejor, ¿verdad? Esta información está disponible, toda la información que yo les estoy dando está accesible en el internet, es muy fácil conseguirla, puede ser un poco complicada a veces de comprender, pero sí tenemos como mucho acceso para poderlo comprender. Otra de las cosas importantes pues es esta. Generalmente las vacunas lo que trabajan es una fracción de la proteína S, ¿verdad? La famosa proteína S, que es esta, y cuando yo les decía que la proteína, que el ARN y todo, no vayan a creer que son informaciones muy grandes o moléculas muy grandes, no. La información va con esta fraccioncita, la proteína. Esta es la estructura, por ejemplo, sin entrar a mucho detalle, de la proteína S. Y la información que se le da al cuerpo es esta molécula nada más, ¿verdad? Chiquitita. Porque eso es suficiente. Este lugar es donde realmente el virus se une o sea, digamos que el virus utiliza para unirse a la célula humana, que es acá. Entonces, nosotros en la vacuna, digamos, tenemos esa pequeña información, ¿verdad? Que ya sea acompañada por un virus, un vector viral, o ya sea por un nanolípido, ¿verdad? O sea, lleva la información, y lo que nuestro cuerpo va a producir es defensas contra esto, que son los famosos anticuerpos, que esa es una línea nada más de la inmunidad, porque hay otras, ¿verdad? Que es la inmunidad celular y pues otro tipo que no vamos a entrar tanto en detalle. Esto no es para que lo entremos a detalle, solo para que pues también tenga aquí una referencia en la que se puede ir consultando cada una de las vacunas, ¿verdad? Que nosotros vamos teniendo, cuáles son los principios y cuáles son los vectores, y también, digamos, cuál es la fracción del COVID que a la cual está produciendo pues anticuerpos, ¿verdad? Entonces, pues aquí solo otro ejemplo de esos. Bueno, ahora comparando un poquito las vacunas, hay otros factores que también son muy importantes porque, digamos, con la vacunación, el hecho, pues, digamos,
cada una de los grupos que les mencionaba, la ciencia, la academia, los gobiernos, la política, la parte social, ¿verdad? Todos los grupos, si nosotros queremos realmente pues, responder ante la pandemia, tiene que ser un esfuerzo en conjunto. Y la ciencia, pues ya logró, ¡pum!, aquí está el producto, ¿verdad? Aquí ya está el diseño de la vacuna, ya vimos que funciona, ya se hizo, aquí están los datos, seguimos estudiando, viendo las variantes del virus, cómo va mutando el virus, cómo va cambiando. Pero digamos ahora, el gran reto con la vacunación es cómo hacemos esto accesible a toda la población. Porque eso es, una cosa es que esté, pero otra cosa es cómo lo hacemos accesible. Y hacerlo accesible no es solo lograr que llegue. Uno de los grandes problemas que se ha encontrado ahorita el mundo realmente, y es el problema de las farmacéuticas, es que nunca habían hecho una producción tan masiva de un solo producto. Entonces, alguien me comentaba, ¿verdad?, que había visto un documental precisamente de esto, de los problemas de las farmacéuticas, y es que ni siquiera existen o existían, no sé si al momento ya lo lograron superar, ¿verdad?, porque estamos viviendo las consecuencias de eso, suficientes viales producidos. O sea, no tenían botecitos, ¿verdad?, no tenían tubitos para poder colocar ahí la cantidad de dosis que se estaban pidiendo. O sea, todos los países, todos los gobiernos empezaron desde que se enteraron que andaban las universidades y la academia y todo el mundo tratando de sacar la fórmula, digamos, de la vacuna, empezaron si ustedes se recuerdan, eso sonó mucho el año pasado, como a reservar sus vacunas. Entonces, pues que para el Reino Unido quería, yo qué sé, obviamente pues ellos eran los anfitriones, ¿verdad?, de AstraZeneca, ¿verdad? Ellos de hecho invirtieron, el gobierno del Reino Unido invirtió muchísimo en esa vacuna, pues obviamente Oxford fue la universidad que lo estaba desarrollando en conjunto con la farmacéutica AstraZeneca. Entonces ellos reservaron, pero billones de dosis. Lo mismo hizo Estados Unidos. O sea, Estados Unidos agarró y fue con cada una de estas, ¿verdad?, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, con todos, ¿verdad? Y empezaron a pagar de una vez anticipos para reservar sus vacunas. Y eso es una de las consecuencias, digamos, nosotros estamos viviendo las consecuencias de eso, porque ahora resulta que estos países, todos los países industrializados tienen muchísimas vacunas, les sobran vacunas, la gente ya no se quiere vacunar en sus países y entonces a muchos incluso se le están venciendo. ¿Y qué pasa entonces con países como Guatemala? Que como llegamos tarde a la negociación, ¿verdad?, que llegamos tarde, y ahí vamos y todo, entonces estamos en una cola que es interminable, porque primero le tienen que obviamente responder estas farmacéuticas a los países que les dieron sus adelantos millonarios, billonarios desde el inicio. Entonces vemos, por ejemplo, una Unión Europea muy molesta a principio de año, pues con AstraZeneca, ¿verdad?, hablando y diciendo, miren, no nos han cumplido lo que nos habían prometido para marzo, ahora resulta que nos lo van a dar en junio. Y nos habían dicho, cada país empezó a decir, a mí me deben tantos millones, a este otros millones, a este otros millones. Entonces, obviamente, pues si no tenían ni viales, y no me refiero solo a esta farmacéutica, sino a nivel internacional, no había suficientes botecitos, ¿verdad?, para colocar las vacunas, pues imagínense que qué otro tipo de dificultades han habido, y han habido de todo tipo, ¿verdad?, hasta que se han incendiado pues plantas, ¿verdad? Eso pasó creo que finales del año pasado, principios de ¿verdad?, que en India se incendió una planta, ¿verdad?, de vacunas. Entonces, si se incendia esto, ¿cuánto retraso puede suponer? Han habido otras farmacéuticas que incluso han hecho alianzas y han dicho, ¿sabe qué? Usted, por decir Moderna, ¿verdad?, aquí está mi fábrica, mi planta fabricadora de vacunas, haga su vacuna ahí. Este fue, por ejemplo, pues el caso de Sanofi, que ellos dijeron, miren, aquí están, nosotros podemos hacer arreglos, ¿verdad?, hagan aquí su vacuna para salir porque realmente a todos nos surge esto, ¿verdad? Entonces, solo para ver algunas de las diferencias y de los retos, eso les mencionaba alguna, pero también el reto del almacenaje ha sido, pues incluso aquí, motivo de noticias y todo, ¿verdad? No tenemos los suficientes congeladores para poder cumplir con estos requisitos. Entonces, vacunas como AstraZeneca a nosotros nos conviene mucho porque tiene pues una temperatura de almacenamiento de 2 a 8 grados, quiere decir una refrigeradora común nos podría realmente proveer de estas condiciones. La diferencia, por ejemplo, de Moderna y Pfizer, que son las vacunas de RNA, que necesitan menos de 25 o menos 15 grados, ¿verdad? Y esto sí es
pues es una temperatura difícil de alcanzar. Pfizer necesita menos 80. No tienen idea ustedes de lo que cuesta un congelador a menos 80 grados, lo que cuesta mantenerlo, lo que cuesta. Es una inversión muy alta que lamentablemente pues nuestro sistema de salud público no lo tiene, y ahorita pues ahí andan viendo cómo consiguen todo esto. Incluso Sputnik, ¿verdad? Gamaleya, que es de las mejores vacunas que hay, también necesita menos 20 grados. Entonces sí es importante que todo esto se cumpla, porque si no, pues lo más triste que nos puede pasar es que vengan las vacunas y no tengamos ni cómo guardarlas y se nos arruinen, ¿verdad? Porque eso es lo que sería una cosa lamentable. Bueno, otra de las inquietudes que hay mucho alrededor de las vacunas son los efectos secundarios, ¿verdad? Las famosas reacciones adversas. Y lo que sí tenemos que nosotros tener claro es que pues este momento de la pandemia, porque también viéndole cosas positivas, ¿verdad? Porque realmente en todo momento turbulento nosotros pues sufrimos mucho y pasamos mucho dolor, pero también podemos aprender, todo es una enseñanza y podemos sacarle muchas cosas también de crecimiento a esto. Es que nunca ha habido tanto interés por la parte clínica ni de salud, creo que en toda la historia de la humanidad. Y como tenemos tanto acceso a la información, pues todas las personas ahora, por lo menos en el mundo, más o menos, o por lo menos un alto porcentaje, comprende qué es un virus, o por lo menos ha escuchado la palabra virus. Tal vez no entiende realmente qué es a su totalidad, pero ya lo escuchó, ya sabe que es una vacuna, si se vacuna o no, pero ya sabe, ya entró en contacto con la palabra. Ahora, esto también ha traído pues a la luz muchas de las situaciones que se han dado a lo largo de la historia de la medicina que no nos hemos cuestionado mucho como sociedad civil, y es las famosas reacciones adversas. Que, miren, uno cuando, pues yo les lanzo la pregunta, ¿verdad? Un poquito como de manera de reflexión, no de crítica, sino de autoanálisis, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros de verdad nos tomamos la molestia de que cuando el médico nos da una receta, vamos a ver cuáles son los efectos secundarios que ese medicamento tiene? Porque absolutamente todos los medicamentos tienen un efecto adverso. O sea, tienen algo que nos puede dar, que no necesariamente nos va a dar, pero que en los estudios de fase 1 a fase 3, 4, para que lo que vimos anteriormente, algunos de los pacientes que participaron en esos estudios clínicos manifestaron alguna reacción. Y eso pues se documenta y va en los panfletos. A veces lo que pasa es que los panfletitos lo tienen en letrita, y uno ni lee y ahí los dejó y nada. Algunas medicinas, ¿verdad? Cuando uno va y compra, dependiendo de la presentación, ¿verdad? Que vienen en otras presentaciones, pues no traen ni siquiera el panfleto, ¿verdad? No traen el inserto, no, ahí vienen los bolsitos nada más y no viene mucha de la información. La ventaja que tenemos ahora es que podemos accesarla por internet, ¿verdad? Entonces yo pongo ahí, bueno, ibuprofeno, ¿verdad? Tanto, ¿cuáles son los efectos adversos? Pues puede ser que no sea una práctica que nosotros hagamos, pero es importante que sí se haga, sobre todo también con las personas que toman muchos medicamentos, o sea, diferentes. Yo tomo 2, 3 medicamentos, lo primero que tengo que ver es, para empezar, si tienen un efecto cruzado, ¿verdad? Que puede ser puede ser que no funcione, hasta que puede ser una condición un poquito más fuerte. Entonces, no podemos dejar de lado que este tipo de situaciones pues se dan normalmente. Y voy a poner un ejemplo con los antibióticos, ¿verdad? O sea, un efecto secundario, por ejemplo, es que si yo me tomo un antibiótico porque tengo una infección de lo que sea, al mismo tiempo que estoy eliminando a ese patógeno, a ese organismo que me está causando mi enfermedad, la infección, estoy matando a lo que se conoce como la microbiota normal, ¿verdad? Voy a utilizar el término coloquial, que es completamente erróneo, eso no se usa, pero es la flora, ¿verdad? Cuando ustedes oyen la palabra flora microbiana, eso es un término mal usado, por favor no lo utilicen, pero solo para que se comprenda, el nombre correcto es microbiota. Entonces, cuando yo me tomo un antibiótico, a mí se me lava, o sea, mucha de mi microbiota se ve afectada, porque también son microorganismos, lo que pasa es que no me están haciendo mal, pero me los paso llevando con el antibiótico. Entonces, eso es un efecto secundario, ¿verdad? A la toma de antibióticos, que yo me lavo, utilizo el término lavar, pero no es que se lave, ¿verdad? Pero sí mato mucho de estos, ¿verdad? Entonces, eso también puede tener unas consecuencias después,
¿verdad? Y en este caso, pues es, por ejemplo, la diarrea, ¿verdad? Que a veces uno toma para una infección de lo que sea, pues un antibiótico y resulta que después le empieza a afectar el estómago un montón, ¿verdad? Y puede ser precisamente por eso, porque estoy afectando a mis otros comensales o microbiota. Y después están otros, pues, efectos adversos de las reacciones adversas, que ya son como que el fármaco en sí me causa otra cosa, ¿verdad? Entonces, pues el ejemplo que traía, pues es si yo me voy a tomar algo que es contra la hipertensión, ¿verdad? Muchas veces puede ser que ese mismo fármaco me baje tanto la presión que entonces yo resulto que tengo una hipotensión, se me bajó tanto y entonces empiezo con mareos y todo, consecuencia también del fármaco. Y otra cosa, ¿verdad? Es también que puede hacer otros efectos que no tienen nada que ver con lo que estoy tratando y puede ser de diferente magnitud. Entonces, hay reacciones que pueden ser leves, ¿verdad? Y hay reacciones que pueden ser graves. Lo que sí tenemos que tener claro es que estas reacciones siempre existen. No necesariamente les va a pasar a todas las personas que se tomen el medicamento, pero hay ciertos riesgos en determinadas poblaciones, en determinados individuos. Entonces, eso es una realidad que no podemos negar y obviamente las vacunas también las tienen, no solo la vacuna de COVID. Las vacunas de COVID, obviamente ahorita también tenemos que comprender que es una situación, pues es única. Es cierto, hemos tenido pandemias a lo largo de la historia de la humanidad, pero nunca hemos tenido una vacunación masiva al mismo tiempo en todo el mundo. Esto es una situación de verdad única a lo largo de toda la historia del mundo. O sea, tenemos que también ver ese lado, o sea, siempre estar conscientes de ese detalle, ¿verdad? Que es en todos los lugares del mundo al mismo tiempo se está vacunando a miles de millones de personas. Entonces, es lógico que vayan a salir algunas reacciones porque son demasiados factores los que no se están tomando en cuenta, por decirles algo. Hay países, y aquí incluido, que uno va en su carro, le ponen la vacuna, lo dejan ahí un ratito, ¿verdad? Como porque hay que esperar una reacción y ya se va la persona. No sé si algunos de ustedes, pues, recuerdan, ¿verdad? Si ahorita ya tuvieron la oportunidad de irse a vacunar, que van, se vacunan y qué les preguntan en el formulario. ¿Tiene alguna alergia? A las mujeres que están embarazadas. ¿Qué otra cosa? No sé, son como 3, 4 preguntas muy generales, pero hay condiciones clínicas, o sea, no es toda la historia clínica del paciente. Y eso, pues yo no sé ustedes también, si se los han hecho alguna vez cuando se han vacunado de cualquier otra cosa, ya de adultos, digamos, pensando, porque de niños puede ser que no recordemos, ¿verdad? O a menos que ustedes tengan presente, los que son papás, sí, pues cuando llevan a sus hijos, ahí ven más o menos el proceso. Por ejemplo, cuántos papás vacunan a su hijo y le preguntan al médico, pues el principio de la vacuna? ¿O cuántos le han preguntado a sus médicos que si les puede dar el inserto de la vacuna para leer qué lleva la vacuna del bebé? O sea, es un derecho que también todos los pacientes tenemos, de que uno pueda estar informado de qué es lo que se le está colocando al paciente, ¿verdad? O sea, eso es algo que debería ser una práctica normal. Entonces, pero realmente no hay muchas de esas cosas que hasta ahorita estamos siendo conscientes que no se hacían y que realmente es importante hacer. Entonces, en el caso de la vacunación de COVID, vamos al lugar, nos vacunan y la historia se queda muy en el aire, entonces es muy probable que haya otras razones que puedan estar afectando el hecho de que una persona reaccione o no de cierta manera. Algunos países incluso están colocando vacunas en los centros comerciales, en los aeropuertos, ¿verdad? Uno va, se la pone, después puede regresar, ¿verdad? A su país de origen. O sea, la logística de hacer llegar este producto a los diferentes sitios está siendo muy distinta y entonces es evidente que las reacciones también van a ser diferentes. Bueno, entonces, ya platicando un poquito de los efectos secundarios, estos fueron de los primeros reportes que salieron, fueron de diciembre, ¿verdad? Esto fue como en enero, pero agarraba reportes de diciembre y mencionaba aquí algunos de los efectos adversos que se reportaron. Ahora, también tenemos que saber que en el caso de estos medicamentos, sobre todo cuando se están estudiando, es cualquier cosa que nos pase, digamos, dependiendo de los criterios del estudio, se tiene que reportar. Entonces, si a mí me dolió el pincho, eso es un efecto adverso, ¿verdad? O sea, dolor.
en el área. Y si a mí me duele un poquito a los 2 días, aunque sea un poquito, ese es un efecto adverso, o sea, sí hay que reportarlo. Entonces, efectos como la fiebre, como el dolor, ¿verdad? Como pues la inflamación en el área, son realmente muy generales, o sea, le pasa a mucha gente y son efectos esperados. Ahora, ¿qué pasó al principio? ¿Verdad? O sea, sí se empezaron a dar cuenta que algunas vacunas, ¿verdad? Sobre todo las que son RNA, pues habían como reacciones anafilácticas muy fuertes, ¿verdad? Y esto fue una de las cosas que se empezaron a ver. Incluso se reportaron varios pacientes fallecidos, ¿verdad? Lo que no se ha logrado del todo demostrar es que todos los casos que han sido, que digamos que la gente que fallece después de recibir una vacuna, la asociación directa con la vacuna, que ya se hizo en algunos, ¿verdad? Ya se sabe que en algunos casos sí, pero ahorita lo vamos a mencionar, pero no es en todos, porque es muy diferente que una persona fallezca después de recibir una vacuna y que la causa sea la vacuna o que sea otra, porque eso también puede pasar. Y les voy a comentar ahí un par de situaciones. Bueno, de los famosos miedos, voy a enfocarme un poquito más también sobre todo en las vacunas que nosotros estamos recibiendo en Guatemala, porque digamos todas las demás tienen algunas cosas, pero creo que es de más interés esto, ¿verdad? Los efectos trombóticos que se empezaron a visualizar después de la vacuna de AstraZeneca, ¿verdad? La famosa AstraZeneca que, como les digo, se llama Vaxzevria, sí. Lo que se empezó a dar, pues a ver, ¿verdad? Y sobre todo fue como muy reportado en febrero, marzo de este año, pues hubo un poquito ahí de más casos, por lo menos se dio un poquito más de conciencia, es que pacientes jóvenes me refiero a menores de 40 años, digamos, 30 años, después entre las primeras 2 semanas o 3 semanas de recibir la vacuna de AstraZeneca, empezaban a desarrollar eventos trombóticos, ¿verdad? O sea, todo el sistema de coagulación se veía afectado, habían pocas plaquetas, habían pues moretes, ¿verdad? Situaciones así, y lo que pasaba era que habían trombos, o sea, coágulos que se formaban en algunas de las venas o arterias, y entonces eso impide el paso de la sangre y pues algunos pacientes pues tenían parálisis, otros fallecían lamentablemente, otros pues no tuvieron pues mayor situación, ¿verdad? Porque fueron atendidos a tiempo, pero lo característico de esto eran varias cosas. Uno, que era después del 5.º día de la vacuna, entre el 5 y el 21, la mayoría eran mujeres y jóvenes. O sea, esta era como la mayor cantidad de casos. Sí hubo casos en hombres, por supuesto, algunos también mayores, ¿verdad? Más personas mayores de 40 años, incluso 50, 60, 70, se dieron cuenta algunos, pero como que el público, cuando se empezó a ver la cantidad de casos, era un poquito más así. En marzo de este año, ¿verdad? Se habían reportado unos 200, 300 casos en toda Europa, cuando ya se habían colocado, pues yo no sé cuántos millones, ¿verdad? De vacunas. Y cada país empezó a sacar su reporte, ¿verdad? Entonces, de 5 millones de vacunas se habían reportado 4 casos, de 1 millón de vacunas, 1 caso, así se fue sacando, en total que al final quedó más o menos, dependiendo del país, una incidencia de 1 en 100,000 hasta 1 en 250,000. ¿Sí? O sea, es más o menos lo que quedó. Era 4 personas por millón, más o menos, los datos que se han manejado. Y de estos, pues algunos fallecieron, no fallecieron los 300, pero digamos que obviamente pues uno no quiere que esto pase. ¿Y a qué se debe? ¿Qué es lo que se sabe ya al día de hoy? Porque esto se siguió investigando, ¿verdad? Muchos países lo que hicieron fue suspender la vacuna de AstraZeneca en personas más jóvenes y les dieron la opción de mejor que los menores de 30 a 40 años se vacunaran con Pfizer, Moderna o con cualquiera de las vacunas que ellos tuvieran, porque esa es la otra cosa, que en estos países, como mencionábamos al principio, pudieron ellos ir a reservar la cantidad de vacunas que quisieron, pues al final ellos tienen un abastecimiento grande, ¿verdad? Tienen el menú, entonces usted puede escoger lo que es contrario a nuestro país, ¿verdad? Que por eso es que nosotros siempre tenemos, como vuelvo al principio, evaluar el riesgo, ver las condiciones y qué es lo que me conviene a mí, ¿verdad? Porque esto es una decisión personal que si bien afecta al colectivo, porque lo que yo decida va a afectar a los otros, pero también no puedo tomar la misma decisión que todos, tengo que evaluar mi propia decisión, eso así es. Entonces, estos países lo que hicieron fue a todos los menores de 30 a 40 años, dependiendo de cada país, se les dieron otras opciones y
los mayores de 50-40 podían, 50 para arriba, digamos, podían tomar la vacuna de AstraZeneca. Ahora, ¿por qué se hizo esto? Porque el riesgo, por ejemplo, de las personas menores de 30 años a morir por COVID es mucho menor que el que les diera una de estas condiciones en esa población, ¿verdad? O sea, los menores de 30 se vio que era más probable que tuvieran un evento trombótico, incluso estamos hablando de uno en lo que les digo, 250,000, ¿verdad? O sea, es uno en 254 por millón. O sea, uno de cada 250,000 personas menores de 30 años podría tener el caso de un evento trombótico. Es un evento un porcentaje muy bajo. Pero obviamente, pues uno no quiere ser el S1, ¿verdad? O sea, digamos que, es como les decía, una vida es suficiente. Entonces, a estos jóvenes les dieron esa opción porque era pues, tienen menos riesgo a que el COVID les dé algo, ¿verdad? A que sea por la vacuna. Entonces, lo que les ofrecían era, pues, usted puede AstraZeneca o Pfizer o Moderna, Moderna, Pfizer o cualquiera de las otras que no sea por adenovirus, para que no tenga riesgo o su riesgo de este evento sea menor. Sin embargo, pues, ¿qué pasa con Guatemala, verdad? Nosotros no tenemos esa opción. Entonces, aquí el riesgo yo no puedo evaluar evento trombótico, ¿verdad? AstraZeneca comparado con otra vacuna, porque cuando yo llego a vacunarme yo no puedo escoger, por ejemplo, entre Gamaleya y AstraZeneca. En Guatemala nos están poniendo, o sea, uno va al centro y le ponen la que esté en el centro. La segunda dosis tiene que ser de la misma, digamos, pero no podemos escoger, a menos que, no sé, se sepa, en este centro están poniendo tal y entonces tal vez entro en el grupo y entonces voy, pero realmente no tenemos mucha opción. Entonces, nuestro nivel de comparación tiene que ser el riesgo con el que yo estoy, al que yo me encuentro, ¿verdad? En el que me encuentro involucrado, mi edad, cuánto contacto tengo yo con seres humanos, cuáles son mis condiciones preexistentes, ¿verdad? Si yo tengo, pues, obesidad o tengo diabetes o tengo hipertensión o cualquiera de las otras enfermedades que también se ha visto asociada a COVID grave. Y dentro de esos, ¿verdad? ¿Cuál es mi riesgo de tomar la vacuna? ¿Verdad? Que en Guatemala pues no se ha notificado, no sabemos si hay casos de trombosis, pero hasta lo que vamos, no. La ventaja que también tenemos ahora, ¿verdad? Es que ya conocemos los síntomas, entonces yo puedo saber que si alguno de estos síntomas a mí pues lo empiezo a sentir, valga la redundancia, yo puedo buscar asistencia médica inmediatamente, porque ya se sabe que es una posibilidad. Los eventos en vacunas, eventos incluso del sistema nervioso y todo, no son nuevos, no sé si ustedes sabían, pero una persona, o sea, una o dos, ¿verdad? Por millón de dosis colocadas de vacuna de la gripe, puede desarrollar Guillain-Barré. Y eso pues es una condición del sistema nervioso central que es generalmente vinculada a procesos infecciosos. Hay personas que no necesariamente por vacuna, pero sí por infecciones pueden desarrollar Guillain-Barré. Y pues esto es algo que casi no se conoce, pues, o sea, no está como muy la información ahí de que todo el mundo se va a poner la vacuna de la gripe, pero qué tan conscientes estamos nosotros de este riesgo que esa vacuna de la gripe me puede dar, ¿verdad? De Guillain-Barré. Entonces, lo traigo precisamente para que aprendamos a ir como familiarizándonos con la idea de evaluar los riesgos. Y pues aquí una gráfica nada más también. Al final, pues, esta gráfica salió de acá, lo que pasa es que era un preprint, ¿verdad? Entonces, de cuántos casos había más o menos por vacuna, digamos, y también, sobre todo, comparado con los casos de COVID, ¿verdad? De casi medio millón de casos de COVID, se vio que hay un 39%, 39 casos reportados de trombosis, y cuando nosotros lo comparamos con las vacunas, ¿verdad? Que AstraZeneca igual, comparado con Pfizer y Moderna, solo es un caso, ¿verdad? De estos eventos, un caso más, pero tenemos más riesgo de tener un evento trombótico por una infección por COVID que por cualquiera de las vacunas. También, pues, es importante, ¿por qué las mujeres, verdad? ¿Por qué las mujeres y por qué los jóvenes? ¿Por qué los jóvenes tienen esta reacción? Y aquí hay dos cosas. Primero, en cuanto a la inmunidad, las mujeres de por sí, y esto es en todo, tenemos mejor inmunidad que los hombres. Eso ya es una cuestión genética. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 2 cromosomas X. Esa es una de las razones. La mujer es XX, digamos, y el hombre en sus cromosomas es XY. Entonces, muchos de los genes
que están vinculados a la protección del ser humano, ¿verdad? A la inmunidad, se sintetizan o vienen, digamos, del cromosoma X. Entonces, cuando hay en una persona una mutación, ¿verdad? Un cambio, un defecto, vamos a llamarle, en alguno de esos genes que producen, digamos, que las defensas están asociados a la producción de defensas, y se da en el cromosoma X, la ventaja que tiene la mujer es que tiene otro cromosoma X, entonces puede más o menos, por decirlo de una forma muy, tratar de ser comprensible, nivelarlo. Entonces, las mujeres tenemos como ese sistema de defensa, digamos, ¿verdad? Esa es una. Y la otra es que también pues las hormonas femeninas tienen un efecto protector en cuanto a los estrógenos, ¿verdad? La producción de estrógenos también favorece la inmunidad, ¿verdad? Como para contar 2 factores nada más. Entonces, lo que pasa con las mujeres es que nosotros tendemos a reaccionar mejor a las infecciones, ¿verdad? Y por eso cuando ustedes ven, por ejemplo, los casos en cuanto a sexo, ¿verdad? Hombre-mujer de COVID, la mayor cantidad de fallecidos, la mayor cantidad de casos es en hombres. Aquí también hay un poquito el factor social, ¿verdad? Porque las mujeres, pues, por costumbre o yo no sé, somos más cuidadosas con nuestra salud, pues seguimos un poquito mejor las reglas y todo, o sea, como ya la forma de ser, ya hablando un poquito más de cuestión de personalidad, si quieren, masculina, pues es un poco más descuidada, ¿verdad? Sin generalizar, digamos, o sea, yo sé que no es el caso de todos, pero hay un poquito más de descuido de ese lado, las mujeres somos más cuidadosas, entonces seguimos mejor las medidas de prevención, por decir una cosa. Sin embargo, también tenemos una mejor inmunidad. Por eso hemos estado más protegidas, en teoría, de una manera natural para el COVID. Ahora bien, esa capacidad de inmunidad muchas veces nos puede literalmente, ahí sí que tirar por la culata, ¿ver? Nos puede salir por la culata. ¿Por qué? Porque al yo tener mejor inmunidad, mi cuerpo reacciona más fuerte a este tipo de situaciones. Entonces, lo que se da en estos casos de trombosis es una hiperinmunidad. O sea, es el cuerpo que está reaccionando, ¿verdad?, contra sí mismo, produciendo mecanismos de, por quererse proteger, se daña. Entonces, esa es una de las causas también que ahorita se está estudiando de qué es lo que pasa en todo esto. Pero eso es como muy general, ¿verdad? Lo que les decía es que tenemos que estar siempre evaluando riesgos y pues aquí ya para ir acelerando un poco todo, este es otro tema que también es importante mencionarlo, que al final hay pocos estudios ustedes. Yo no sé por qué de veras no se están yendo tanto a esto, ¿verdad? A mí de manera personal siempre me ha interesado mucho la parte no solo del agente causal, del patógeno, sino del hospedero. O sea, ¿qué hace genéticamente en nosotros el hecho de que pues al final nosotros podamos responder o no de cierta forma? Tenemos unas diferencias individuales muy características que pues nos hacen responder de distinta forma. Entonces, genéticamente, pues hay una rama, ¿verdad?, de todos estos estudios que se llama la vaccinómica y la adversómica, que lo que estudia es por qué hace, qué mutaciones, qué genes en mí, qué tiene mi genoma, digamos, que yo puedo reaccionar de cierta forma a una vacuna. O sea, ¿por qué hay gente que tiene más inmunidad que otra? ¿Por qué, por ejemplo, si hay personas que se ponen la vacuna de la gripe y nunca más les vuelve a dar gripe porque sí tienen defensas, por decir una cosa, y hay otras que siempre les sigue dando gripe, se ponen la vacuna, sí se protegen, no les da gripe grave si quieren, ¿verdad?, o influenza grave, pero al final sí siguen teniendo eventos gripales. Entonces, estas diferencias muchas veces son del hospedero y eso se llama vaccinómica. Y en este estudio, pues, se menciona de otras vacunas, no necesariamente solo de COVID, sino que también de hepatitis B, ¿verdad? Rubiola y paperas, ¿verdad?, que es la MMR, y el HPV, ¿verdad?, el papiloma. Entonces, ¿qué hace? ¿Verdad? Esto es una compilación de estudios pasados en el que empiezan a ver cómo las personas tienen diferencias individuales que hacen que puedan o no reaccionar de cierta forma, en este caso positivo, y después qué hace que algunos tengan o no efectos adversos. O sea, ¿por qué todos recibimos la vacuna, pero reaccionamos diferente? ¿Por qué unos tienen dolor? ¿Por qué otros no? ¿Por qué otros les da súper, ¿verdad?, como magnificado, ¿verdad? Entonces, esto es otra de las cosas que también hay que considerar. No sabemos genéticamente, porque esto, pues no sé si ustedes tienen su perfil ahí, pero es muy difícil que realmente, si apenas está siendo estudiado, podamos nosotros saber si tenemos algún gen, ¿verdad?, nuestro, que también
de alguna forma nos predisponga a un tipo de reacción. Esto es muy nuevo, se está estudiando y pues solo para mencionar algunos genes que hay muchísimos, no es para que entremos a la gráfica, pero para que se vea que sí hay un listado grande de genes, todos asociados con el sistema inmune, que podrían estarnos afectando. Estos estudios son muy importantes porque no solo nos permiten ver cómo reacciona el hospedero, sino que también ver qué partes de nuestras células, ¿verdad?, pueden responder de cierta forma o no al virus, ¿verdad? Y ahí es como se empiezan a ver tratamientos y se empiezan a ver otro tipo de cosas que también nos van ayudando para la respuesta hacia la infección. Y pues también trayendo un poquito de ya los factores nuevos, digamos, una de las otras preguntas que tenemos nosotros con el COVID, ¿verdad?, que ha sido muy, muy sonada, es, ¿se pueden mezclar vacunas? ¿Verdad? Porque el miedo de muchos, sobre todo aquí en Guatemala, es como, nos vamos a ir a vacunar, pero ¿y si no hay para la segunda dosis? ¿Verdad? Si no está AstraZeneca, ¿verdad?, que me pueden poner a mí la Gamaleya, o me pueden poner Pfizer, o me pueden poner la que haya disponible. Y miren, dos cosas. Una de las estrategias efectivas realmente para la vacunación, si se recuerdan de lo que mencionamos que era el objetivo principal, es lo que necesitamos es bajar la cantidad de infecciones. O sea, bajar la cantidad de infecciones, sobre todo la cantidad de muertes, las infecciones graves, desaturar los hospitales. Eso es como lo primero que nosotros necesitamos obtener con esto. Entonces, basados en esto, la pregunta debería de ser, ¿qué sirve más para alcanzar ese objetivo? Tener a mucha gente medio inmunizada, ¿qué quiere decir? A muchas personas de la población vacunadas a la mitad, que es una sola dosis, ¿verdad? Entonces ahí ya tengo yo cierta protección en más cantidad de gente, o tener a pocas personas con las dosis completas, ¿verdad? Que es, si yo tengo 200,000 vacunas, que era lo que se manejaba, vacuno a 100,000 personas y guardo esas 100,000 para dentro de 3 meses ponerle a esas 100,000 y ya las tengo a ellas completamente vacunadas, o de esas 200,000 vacunar a 200,000 personas y tener a estos medio vacunados. Esa es una de las grandes preguntas. Yo de manera personal hubiera preferido que esas dosis se acabaran en una semana, ¿verdad? O sea, que esas 300,000, 500,000 dosis se le pusieran a la mayor cantidad de gente posible, porque es preferible de verdad tener medio protegido a alguien. Ya con una sola dosis ya hay un nivel de protección, y aunque hayan infecciones por COVID, debería de ser menos. El problema es que por estar guardando esas dosis para una segunda, para la segunda inmunización de los que la tienen pendiente, mucha gente se muere en el trayecto, y eso es lo que creo que todavía no se ha entendido. Entonces, ese problema que nosotros, la duda de si se pueden mezclar o no vacunas, ya se lo había planteado todo el mundo antes que nosotros, porque, como les digo, ellos ya estaban con los problemas de abastecimiento de vacunas. Las farmacéuticas no les estaban entregando a tiempo. Entonces, se pusieron a hacer estudios, ¿verdad? Yo sí soy de la opinión que hay que esperar a los resultados para poder empezarlas a mezclar. Es mejor esperar más tiempo, ¿verdad? Aunque si no está disponible mi segunda dosis a las 8 semanas, todavía tengo hasta las 12 semanas, pero si espero un poquito más, no importa. O sea, si hay disponibilidad, sí hay que ir de una vez. No estoy diciendo espérense todo lo que pueda, pero es preferible un poquito eso a mezclar una vacuna, una dosis ahorita, digamos, de otra vacuna sin datos de estudios clínicos, porque todavía estamos en esta fase de observación y de experimentación. Entonces, lo que sí es que ya se empezó a ver, estos estudios empezaron ya desde creo que finales del año pasado. Se está pues mezclando Pfizer y AstraZeneca, una dosis de cada una, y si ven son principios diferentes, ARN con vector viral. También se empezó a mezclar AstraZeneca con Gamaleya, ¿verdad? Que la diferencia de Gamaleya, y por eso también lo hace especialmente pues como poderosa esa vacuna, es que ella usa 2 vectores. Usa un vector para la primera dosis y otro vector para la segunda dosis. Son 2 vectores humanos, pero son diferentes adenovirus, y eso le da un poquito más de potencial, digamos. Por eso es que tiene muy buenas respuestas. Sin embargo, esto, cuando yo uso AstraZeneca y una dosis de Gamaleya, pues también se está estudiando ahí las reacciones. Todavía estamos esperando las publicaciones de estos estudios, que pues saldrán ya, pues hay algunos que van a salir a finales de año, otros que ya empezaron, como esta publicación, que es una de noticias de la revista Nature, ¿verdad? Pero es una noticia en la que pues ya hay estudios preliminares en que sí les fue bastante bien
cuando empezaron a mezclar, pero pues, si ven acá, es un estudio apenas de 600 personas, necesitamos un poquito más de datos, ¿verdad? Entonces, creo que como sociedad civil lo que nos corresponde es pues pedirles a nuestras autoridades la disponibilidad de las vacunas porque es una necesidad urgente, ¿verdad? Y este es otro estudio también que salió pues más o menos en la primera quincena de mayo, que esto es especialmente para la vacuna de Pfizer, que Pfizer generalmente pues son 21 días, 30 días, ¿verdad? Es en el primer mes en el que se colocaba la segunda dosis. Sin embargo, se dieron cuenta que sí atrasaban un poco la colocación de la segunda dosis de la vacuna, pues eso daba una mejor inmunidad. Entonces ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá y otros países ya están dejando 11 a 12 semanas, ¿verdad? Estamos hablando de 3 meses para poder colocar la vacuna de Pfizer. No quiere decir que no me dé inmunización, ¿verdad? En el primer mes, pero se dieron cuenta que es un poquito mejor si se retrasa. Este estudio lo hicieron en personas mayores, pero ya ahorita pues ya muchos países ya lo incorporaron dentro de su política de vacunación, ¿verdad? Y pues al final, solo para que se den cuenta de qué hacen, porque es que Estados Unidos tiene tantas vacunas, ¿verdad? Y ahorita pues ya cuáles son los mecanismos para que esto nos llegue a nosotros. Pues lo que les mencionaba del sobrestock de estos otros lugares, solo de AstraZeneca, Estados Unidos tenía reservados 500 millones de dosis para noviembre del 2020. Estas son otras vacunas, ¿verdad? 100 millones, o sea, es 1 billón de vacunas. La población de Estados Unidos son 300 y algo de millones de personas, o sea, 3 veces, un poco más de 3 veces de su población en total, ellos tenían disponibles de vacunas para noviembre. Por eso es que ahorita pues ya ellos pueden empezar a donar, ¿verdad? Pues a otros países, porque al tener todo esto acaparado, ¿a qué hora las farmacéuticas producen todo eso? Y entonces ha sido un poquito difícil que nos llegue a nosotros, ¿verdad? Guatemala, incluso por el mecanismo COVAX, esto es del principio de año, teníamos nada más asignados 0.85, pues 80,000 vacunas, ¿verdad? Que realmente es muy poquito para nuestra población. El mecanismo COVAX es un mecanismo de la OMS, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud decidió pues organizarse de cierta forma para tratar de pues garantizar de que la mayoría de países tuviera acceso a las vacunas, porque ya se sabe cómo es que funciona todo esto, siempre el que tiene más recursos es el que va a llegar primero, y pues hay muchos países que lamentablemente no tenemos esos recursos y entonces quedábamos en desventaja. Y si no está vacunada la mayor cantidad de la población mundial, ¿verdad? Si no hay protección universal, no estamos protegidos todos, que eso es uno de los grandes riesgos que tenemos ahora. Si por mucho que Estados Unidos tenga la totalidad de su población, si quieren, vacunada, si México y Canadá no están protegidos, siempre siguen en riesgo. Y mientras sigan los aeropuertos abiertos y las variantes, ¿verdad?, siguen caminando, es muy probable que el virus pues también siga mutando, siga cambiando y no estamos protegidos todos hasta que pues la mayor cantidad de personas esté inmunizada. Entonces, esto pues nos trae otro problema, ¿verdad? Que son las tendencias antivacunas. Esto fue algo que empezó a salir y pues todos hemos visto que, como les decía al principio, hay muchas personas que no se quieren vacunar. Hay algunos que nunca se han querido vacunar, que son los famosos antivacunas o antivaxxers, pero también hay muchas personas que no es que sean antivacunas, pero no se quieren vacunar para esta enfermedad en particular, ¿verdad? O sea, todos los factores que más o menos hemos ido mencionando, por solo mencionar algunos, les han hecho también desconfiar. Y la verdad es que cuando uno los analiza, uno tiene que escuchar a estos argumentos y ver cómo realmente sale del error, si es que si esto es un error o algo. O sea, cómo puede uno aclararse la cabeza. Entonces, sí tenemos que buscar fuentes confiables porque, como les decía, puede ser, si quieren, por decirlo algo, ¿verdad? Que tal vez esta no sea la óptima opción, pero es la opción que tenemos y eso es lo que tenemos que al final ir viendo, ¿verdad? Ir evaluando. No hay más, o sea, cuando una persona dice, es que yo no me quiero vacunar, bueno, pero ¿qué vas a hacer entonces para protegerte del COVID y cómo vas a proteger a tu familia? Bueno, entonces yo voy a seguir encerrado y aquí voy a estar y lo que fuera. Bueno, entonces si esa es tu forma de protegerlo, está bien, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está pasando? Que vemos que las personas que no se quieren vacunar igual son las personas que no respetan los distanciamientos, siguen en fiestas
las reuniones, pues no se están cuidando todas esas cosas básicas. Y la otra cosa que es muy importante es que aunque estemos vacunados, mientras Guatemala no tenga por lo menos el 50% de la población vacunada, que no hemos llegado ni al 1% al día de hoy, no podemos bajar la guardia. Entonces, han habido muchas infecciones ahora, ¿verdad? Que se llaman breakthrough. Ese es el nombre que se utiliza en inglés, ¿verdad? Está vacunada la persona y de todos modos se infecta. Sí, las vacunas protegen al 100% solo de enfermedad grave. Y eso lo han dicho todas las vacunas. O sea, todos los estudios, todos los reportes han sido, esto nos va a proteger de enfermedad grave, pero usted todavía le puede dar COVID, ¿verdad? Y si no tiene las 2 dosis, peor todavía. O sea, hay gente que se vacunó la primera, o sea, se vacunó y salió del centro de vacunación a ir a celebrar. Y no, o sea, no podemos tomar esas actitudes porque todavía tenemos que esperar, ¿verdad? Mientras nuestro cuerpo le damos tiempo a que genere esa protección. Entonces, pues esta es una publicación que hizo un periódico el año pasado, ¿verdad? Este año, perdón, el Visual Capitalist, que al final lo que hacía pues fue como un survey, ¿verdad? O sea, hicieron una como medio evaluación. Esto fue mucho también de redes sociales y que es la forma en la que se investiga ahora mucho también, de ver realmente cuál era la opinión de la gente, ¿verdad? Eran varios países, generalmente países de Europa, Estados Unidos, México también participó acá, de ver cuáles eran o sea, qué estaba pensando la gente en cuanto a las vacunas, cuál era su actitud, digamos, hacia ellas. Y se dieron cuenta que un 66% de las personas realmente sí estaban a favor, pero un 66%, sí mucho, o sea, sí es más de la mitad, pero realmente es poco. Había un 12% que todavía estaba dudoso, ¿verdad? El 11% es obligado, que como el argumento de obligado se refirió a personas que solo se vacunan si hay una obligación. Por decirles algo, si yo tengo que viajar y me piden la vacuna en algún lado, pues me la pongo. O si yo tengo que, pues no sé, si en el trabajo o algo, por mi trabajo yo supone un riesgo, bueno, me la pongo. Pero si yo tuviera la opción de escoger, no me la pongo, ¿verdad? Eso es como un poquito. El que apoya la vacuna se la va a poner sí o sí. O sea, digamos que yo me la pongo porque me la quiero poner y ahí está. Después está el dudoso, ¿verdad? El escéptico, digamos, escéptico en cuanto a la vacunación, que es que todas las vacunas, yo estoy de acuerdo, menos la de COVID, ¿verdad? Y estoy como, acepto algunos criterios, incluso de los antivacunas, que estos realmente son personas que no apoyan la vacunación para nada. O sea, estos no se vacunan, no vacunan a sus hijos. Y de hecho, pues sí hemos visto lamentablemente que como este movimiento ha crecido mucho, ¿verdad? Por todas las dudas que se generan alrededor de las vacunaciones, pues han surgido también infecciones que se creían controladas, ¿verdad? Y han habido pues brotes de sarampión, han habido brotes de otras infecciones y que se supone que estaban erradicadas y que lamentablemente han vuelto a surgir. Y después está el dudoso, ¿verdad? Que este es el que todavía es como el que se puede convencer un poquito, ¿verdad? Que es como, ¿será que sí? ¿Verdad? No estoy seguro, bueno, pues, ¿verdad? Ahí me la voy a poner. Y esto, al final, cuando uno ve todos los argumentos, yo lo primero que los invito, porque pues nosotros tenemos creo que gente de todo del espectro, por lo menos si son 5, por lo menos de 3 o 4 podríamos estar rodeados de personas así, ¿verdad? Pues que piensan así, ¿verdad? O sea, que algunos que se apoyan, otros que sí me obligan sí, otros que estoy ahí que tal vez. Entonces, yo lo que los invito siempre es a favorecer el diálogo. Ha pasado mucho, y yo creo que eso es uno de las causas del movimiento antivacunas, que los científicos, ¿verdad? Y la gente se ha cerrado completamente a escucharlos, o sea, se ha vuelto un pleito. Y lo que nosotros no podemos hacer ni permitir es que el COVID nos divida. O sea, no puede ser que ahorita que ya podemos ver, ya hay opciones de control, ya está todo esto, empecemos nosotros, ¿verdad? Como seres humanos, a estarnos pues, haciendo la vida imposible, ¿verdad? Entonces, es cierto que hay algunos argumentos que, pues, sin ofender a nadie, pero de veras caen en el ridículo, ¿verdad? O sea, así es como uno los oye y es de verdad, es cómo la gente puede creer esto. Pero pasa, y pasa muchísimo. Y ha pasado, y yo les digo, no solo en gente que no tiene fundamentos de conocimiento científico, sino que yo, con toda honestidad les digo, he recibido preguntas de colegas míos que estamos metidos en esto,
y que sí realmente apoyan muchos de los movimientos pues que no están fundamentados. No voy a decir que están erróneos, pero no hay fundamento todavía para esto. Entonces, pues hay que tratar de explicarle a la gente. No les digo que también, a ver, muchas veces esto ya se volvió como una cuestión de política, religión, ¿verdad? Esos temas que uno ya dice, mejor hay lugares donde no los puedo tocar, ¿verdad? Pero cuando nosotros podamos realmente resolver una duda o tengamos una duda, por favor busquemos las fuentes confiables. Busquemos gente que sí nos pueda resolver la duda y no alimentar pues también este descontrol que hay. O sea, francamente, yo no entiendo cómo años, décadas de ciencia, de estudio, de trabajo, lo que les decía, esos desvelos de toda la gente de los laboratorios que ha estado ahí, no ha parado, ¿verdad? Y le creemos más al WhatsApp de las tías. Ya llega la cadena de WhatsApp de la tía y uno le cree más a eso. Y cosas de verdad que salen no tienen absolutamente nada en donde fundamentarse. Hay algunos médicos que están moviendo todo esto, ¿verdad? Incluso gente de ciencia metida, pero de veras no hay mucho fundamento. Entonces yo sí les invito de verdad a buscar las fuentes confiables. Nosotros en el Instituto de Investigaciones pues estamos también ahí pues poniendo algo más accesible, ¿verdad? A la comunidad de Mariano Gálvez para responderle sus consultas. O sea, nos hemos dedicado desde el principio de la pandemia, hemos estado tratando de dar este tipo de charlas, de responder las inquietudes que puedan tener. Entonces, si alguien tiene alguna duda, pues si quiera que nosotros le apoyemos, con todo gusto lo hacemos. De hecho, pues también les queremos comentar, ¿verdad? Que en el Instituto de Investigaciones de UMG se hizo el primer estudio, ¿verdad? Ahorita estamos ya preparando la publicación de las variantes del virus, ¿verdad? Esas variantes que ya no es correcto decir la variante de la India, la variante de África, la variante de Sudáfrica, o la variante del UK, o la variante de California, ¿verdad? O sea, esos nombres al final pues no es correcto, sino que ya cada uno de las variantes del virus, ¿verdad? O las mutaciones, tienen una nomenclatura que es con el alfabeto griego. Entonces, pues sí, hay que buscarlas, ¿verdad? Para ver cuál es la variante de mi interés, pero no es correcto estar diciendo eso de los países porque también se dieron cuenta que eso genera, pues, un poco de estigma, ¿verdad? Y discriminación, ¿verdad? Entonces, vemos un hindú, ¿verdad? O alguna persona con algunas características físicas y resulta que puede venir de la India, trae la variante y entonces como un poquito para ser más respetuosos y pues de una vez comentarles que la forma correcta es esa, pues nosotros en conjunto con la Universidad de San Carlos y pues un proyecto que también participó UNAM, hicimos la primera secuenciación, ¿verdad? Eso se hizo en los laboratorios de Mariano, se hizo ahí unas publicaciones y todo en redes, pero para que también sepan, ¿verdad? Que estamos nosotros tratando de hacer ciencia y de ponernos aquí ahí sí que al lado de toda la comunidad científica para poder generar información. Las variantes que se reportan, las que reporta el Ministerio de Salud de Guatemala, pues eso lo tiene que hacer el Ministerio de Salud porque ellos hacen vigilancia epidemiológica. Lo oficial, pues se reporta en el Laboratorio Nacional de Salud, es el que lo hace, pero nosotros como academia, pues al final pues fuimos los primeros en hacer una secuenciación en Guatemala, ¿verdad? Se los comparto también para que sepan que también ahí tienen, pues que ustedes conozcan qué es lo que se hace en la universidad, ¿verdad? Y pues ya solo para terminar, las fases, que esto ya ustedes lo conocen, lo han visto, está publicado en miles de lugares. Ahorita en Guatemala pues estamos en la fase 2, ya se empezó la inscripción de la fase 2B. Entonces pues ya estamos con los adultos mayores de 50 años, por lo menos el registro. Entonces, pues poco a poco ahí va con poquitas vacunas, pero ahí va caminando. Todavía la fase 1 ahí está, pues ahí están todavía poniendo las segundas dosis, ¿verdad? Pero en esas es en lo que estamos. Entonces, ya para concluir, pues lo primero que tenía, pues como para reflexión final, esto que les mencionaba, que pues estamos haciendo historia en este momento, sintámonos parte de ese momento tan crucial pues en el desarrollo de la humanidad. Lo que les mencionaba de los riesgos, ¿verdad? Siempre existen y eso es algo que tenemos que evaluar. Los riesgos son personales, entonces no podemos generalizar, pero también nuevamente colocarnos ahí a disponibilidad de ustedes para poderles ayudar a evaluar estos riesgos, que de todos modos nosotros tenemos una parte, pero ustedes lo ideal es que también se consulte con el médico, que sea una cuestión como bien analizada
para ver qué supone el que yo me coloque o no la vacuna. Esta es otra recomendación importante, que conozcamos los componentes de la vacuna que se va a aplicar. Eso está en internet. Ustedes pueden colocar inserto, ¿verdad? O AstraZeneca, o pueden colocar ficha técnica, vacuna AstraZeneca o vacuna Gamaleya. Todo eso está, hay mucha información, entonces uno puede saber incluso los componentes de las vacunas que se va a colocar, que esa era otra cosa, ¿verdad? Que no se sabe lo que nos van a poner, realmente ahí está publicado. Nuevamente consulten las dudas si las tienen, por favor. Las medidas de prevención son indispensables. Esto también se los mencionaba, nuestras decisiones impactan en el otro, ahora más que nunca. Y con esto termino, ¿verdad? Que hagamos, pues nos vacunemos o no, que siempre sea, por favor, una elección consciente, fundamentada y basada en razones de peso, ¿verdad? Salgamos del error si es que existe, pero por favor informémonos, ¿verdad? Informémonos de las fuentes confiables, ¿verdad? Lo que nosotros pues sabemos es que algún día esto va a terminar. Se terminó en 1918, 2, 3 años después, realmente 3, 4 más o menos duró la pandemia. Las secuelas de la pandemia duraron más, pero es esto, ¿verdad? Y esta diapositiva, pues esta foto siempre me ha gustado mucho, ¿verdad? Porque es en mucha de la situación que estamos viviendo. Ellos también tenían la educación a distancia en 1918 y era como, bueno, aprende desde casa para ser una enfermera. Bastante interesante eso. Entonces, una de las frases con las que quería terminar es esto, que al final es importante también que conozcamos la historia para aprender de ella, pero si algo sabemos de la historia es que no hemos aprendido de la historia, porque si bien muchos de los patrones también los hemos repetido, ¿verdad? De 1918 se ven para acá. Entonces, con eso, pues yo quería terminar y pues agradecerles mucho su paciencia y pues el que estén en este espacio el día de hoy, y nuevamente ponerme a la disposición si tienen alguna duda, alguna consulta, pues podemos ahí también apoyarles en resolverla. Muchas gracias. Queremos felicitar a la decana Méndez por el seminario ofrecido el día de hoy. Iniciamos el tiempo de preguntas.
Damos por finalizado el seminario del día de hoy. Así también concluye la celebración del Día del Maestro, para la comunidad de la URMG. Desde el Centro de Innovación Tecnológica y Educativa CITE, enviamos un saludo fraterno a todos los docentes que forman parte de esta casa de estudios. Dios les bendiga y guarde. Hasta la próxima.